Hay un mundo que está a punto de desaparecer. Las gentes y las cosas se nos van yendo ante el empuje de una nueva realidad, también de la desidia y del olvido, de la imposición de un cierto sentido de lo práctico. Cada vez son más las personas, las cosas o determinadas actividades a quienes se consideran lo último de una estirpe. Los que no están. En 1991 fallecía Fidela Bernat, la última hablante del euskera roncalés. En el Valle del Roncal, el euskera era lengua extendida y cotidiana hasta bien entrado el siglo XIX. Incluso el gran tenor navarro, Julián Gayarre, escribía en euskera para comunicarse con su familia. Esta forma de expresarse en lengua vasca, la forma viva de lo que Resurrección María de Azcue consideraba como noveno dialecto del euskara, desapareció con Fidela Bernat. Non dago nepartia, parete siroatia, ez kan, bai kan, gato brugelcha san. ¿Dónde están las cosas? El gato los ha comido, y el gato los ha llevado. Todo eso digo yo. Sé que lo digo, pero como junando. Desde 1830 y durante más de un siglo,
pueblos y aldeas de ambos lados de los Pirineos se han ido despoblando. Miles de vascos emigran al Nuevo Mundo. En su mayor parte, lo único que llevaban con ellos era el euskara. La lengua se convierte no solo en un vehículo de comunicación, también en una forma de identificación de alguien a quien se podía acudir en caso de necesitar ayuda. También de una forma de reclutamiento de trabajadores de confianza, claro ejemplo de lo que ocurriera al igual que en otros tantos lugares en las lejanas tierras de la Pampa argentina. Unos se ayudan a otros. ¿Por qué? Y porque tenían algo común, la lengua. Todo el que venía de allá, en la inmensa mayoría, habla correctamente el euskera. Por lo tanto, ese era el lazo de unión de estos vascos que llegaban a las pampas argentinas, allá cerca de la Antártida, allá donde se pierde el sol, para encontrar a un paisano que les abría los brazos para poder trabajar. Venían a hacer la América, o por lo menos ellos lo creían. Hicieron la América. Hicieron la América económica, hicieron la América política e hicieron la América cultural. Ya no hay emigración o esta es inapreciable. Los nuevos emigrantes, además, son bilingües. En América del Sur, sobre todo, aquella generación de emigrantes que tenían el euskara como primera lengua se está extinguiendo. Ya hicimos las bodas de oro hace ya... Casi 60, vamos a Sí. En 1997 fallecía Ignacio Arguiñarena, un emigrante navarro que había llegado 50 años antes al Uruguay. Para no olvidar su lengua, Ignacio hablaba con los animales o escribía cartas que nunca enviaba. De esta forma pudo relatarnos en euskera su experiencia uruguaya. Uruguayen zerrez lana eta lara, hortxe beste uizando. Ni ez dut izandu, mandaik eta, osea, lanean beti portatu nintzen. Aberastu ez ginen, baina etorri nintzen, mejoratu nintzen asko. El apego del emigrante a la vieja lengua se repite a lo largo de la historia desde los primeros tiempos de la colonia y al margen de su origen social y formación. Jordan Valley, Oregón. Tierra de grandes extensiones de pastos y abundante ganado. Este lugar vio nacer a Joe Eiguren, a quien vemos con camisa colorada en estas imágenes, acompañado por parte de su familia.
Siendo niño, regresó con sus padres al viejo país, a Lekeitio concretamente, lugar al que le unían sus raíces, y en esta localidad costera discurrió la mayor parte de su infancia. Dejó muy pronto la escuela y comenzó a trabajar como carpintero de ribera en este astillero hoy abandonado a orillas del río Lea. Esta tierra también le vio partir para volver a aquella otra en la que definitivamente se instaló, Estados Unidos. Llegó hablando euskera, muy poco castellano y ningún inglés. Ingele paraneitan garri baki paraneitan ikina beta gero aran aksena injara eta baki. Aprende esta lengua en el monte, mientras cuida a las ovejas. Sacrificada labor a la que dedicó unos años, al igual que otros muchos emigrantes vascos. Joe Iguren, el pastor, se convierte en un activista del euskera y de la cultura vasca en el Nuevo Mundo. Son frecuentes sus visitas al Museo Vasco de Boise, lugar que le brinda la oportunidad de repasar su juventud en los montes y de acercarse a esa vieja cultura que a él le cautivó. Para acercar el euskera a los descendientes de vascos, llega a editar un método de aprendizaje y un pequeño diccionario. Eskatu zen honako enkarrizok, pentsau, nik banek izela euskerin gani dana. Nizik zen, izerbe. Baina, Espainiako esakeri lez, entre los ciegos, el tuerto es ley, es rey, olantxe, nepa, horre baino getxu honek izan, ez da? Pregunta usten ia erakutsiko zaten, irakatzeko neuzen euskera. Zelan erakatzeko zen euskera, neupitxak izateta. Eta, baina ez ez zati haitxeik, nahi nuan, xauzari kesi dezen, bai ez ezan utzan. Da gero, geure herriko abadiari esan utzan, amenik problemi dago, zer da ba. Irlandesa bera, abadia, handik etorza, Irlandatik etorza, da launen ginean. Zer da ba problemia, eta esan honek nik euskera irakazti nahi dagoa, da ez dago zer gramatikarik ez inutsistu, nire bizitzen ikusi euskarazko gramatikarik, orduntxe arte. Da badik izaustuan, ez ardua egarte, biara nahi laundu gutzen. Eta juntzen beren bibliotekara, dekarri ban gramatikia. Pablo Samarripak injako euskera eta erdera. Eta lehenengo ikusten eban, eta ala, zoratu dute inizekero, lehenengo gramatikiko, da alantzak azin zen ikesten. Da
egun zirian, 57 lagun. Hemen, Basko Zentron. Da, hasi nintzen irakazten. Eder topa genuen. Egun, aztein behin etorten nintzen. Edurra, zarrazoi dala, dana ala. Da naizet eben historiz esati apurtxu bat, da euskera apurtxu bat, da urte hona pasagen duen alkarreaz. Da horretxegantik atzaan eban metodua, da gero pentsagen duena zabaltzia, publikatia, da publikagen duan, hiru tirada ingen duzan horreaz. Joe Iguren fallecía en 1996. Se nos fue uno de los más grandes impulsores de la cultura del viejo país en el Nuevo Mundo. What do you think about us Basques? I'm impressed. El ejemplo más universal de arquitectura vasca es sin duda el frontón. Las canchas se extendían desde Terranova a Tierra de Fuego, por Asia, por África, por el Pacífico. Cuando en la década de los 50 se produjo una inmigración más o menos masiva de vascos a Australia, en su mayoría para dedicarse a la corte de la caña en North Queensland, costa noreste del mencionado continente, un italiano, dueño de un hotel donde se alojan muchos de aquellos inmigrantes vascos, les construye un frontón. El frontón de Queensland fue escenario de épocas partidas. Hoy es solo un recuerdo. Hemen italianoa tegertuan haue hotel hau, da italian urri ba Pelizek eta nik eta Jonik eta Gogorretik eguntzen erosteko Albertok eta fronto bat egik hemen, da orduan espainol asko egon zen, hemen euskaldun asko. Zarriken hemen gabien argizekin egin, panarezi betetizakune utzitu bezien bierretiko begeuk. Da, Jesus, amaike apazka hemen jo ainkapiepe danak aportuta ez da. Da, oin ba hemengo asuntue, etordi jaini bateko eta makinak eta etordire, da hemengo amaitu da. Oin frontoie ontsi garbitu da, ostantzine frontoie garbitu badik egundaneko hainbeste denporan behar. Oin hau frontoie hau bat kendu emiko da, edo ez da, garaki enbibela bezabelen da, oin hau kendu edo garaki ingo da, eguleko txintzako edo ez da, ba, hotelin bezabelen ino boin ge, oin lehenko konturik ez da oin. Algo parecido ocurre con otros frontones en la Pampa uruguaya y también con aquel otro de Jordan Valley en Oregón, Estados Unidos. Esa condición de último se generaliza en determinados oficios. Este es el caso de los kaikue-gileak. Una de las materias primas en la artesanía tradicional vasca es la madera. Con ella se han construido todo tipo de artilugios y recipientes. Uno de estos es el kaiku, un recipiente de madera utilizado para el ordeño de ovejas. Además, ochos para beber, taloaskak para moldear los quesos.
Durante décadas, Domingo Echandi, del lugar de Erratzu en el valle de Baztán, ha sido considerado como el gran maestro de los Kaikue-Gilead, un recipiente cuyos orígenes se remontan al Neolítico, cuando la cultura pastoril vasca vive su plenitud. Domingo Echandi fallecía en 1996. Esnea egosi gazten demoan, olako kuadrille bat bota, nat, esnera eta egozten zemela esnea. A la cultura pastoril pertenece la alboca, un instrumento de viento perfeccionado a lo largo de los tiempos. Su sonido es similar al de la gaita de fuelle o cornamusa. Hasta no hace mucho tiempo, este instrumento acompañaba las romerías acompañado de pandero. Los grandes maestros de este instrumento han sido a lo largo de este siglo los arratianos. Nombre mítico es el de León Bilbao. Albocari popular es Chilibrín. Su característica fundamental consiste en la ausencia de un odre de piel, cuya función es sustituida por la cavidad bucal del intérprete, por lo que el albocari debe ejecutar este instrumento con respiración continua. A Juan Lecue le sorprendió la muerte fabricando una alboca. Una institución clásica de la Euskal Herria atlántica y rural es la del molinero. Durante décadas cada barrio contaba con su molino a donde los campesinos llevaban el grano. Sobre todo maíz y en menor medida el trigo. Y es aquí donde surge la figura del molinero, controvertida, sobre la que corren no pocas leyendas y cuentos más o menos ciertos. Hoy los molinos son sobre todo una curiosidad etnográfica e incluso una atracción turística. Durante toda su vida, Gabriel Larrazábal fue molinero en Ceanuri, otro lugar de Arratia. Le tocaron vivir tiempos difíciles y en ocasiones superar la suspicacia de los caseros. Arrotari esan ditutzen. Daola arrotari bat zeruen, da bera ate ostean. Daola. Zeruen bai ate ostean.
Ja segatik edo bat egongo da ate ostean. Aten ostean, osteko aldetik. Horipe kontu treba igolda. Hori esaten da. Kontu treba igolda. Bat hablo zeruen arrotari, bai bera ate ostean. Beste kuadri nausimari, zeruen kuadri handiongo da, seguro zaten doren. Ez dakigu bai, Ni zikera gazteruan beko, ni gazterik usikot, oizu kastezari, Y con estos desaparecen otros que pertenecen a una generación singular y que representan a un tipo de vasco de los que ya no existen. Humanistas, contrabandistas, poetas. Gentes como John Bilbao, Paul Dutournier, Julio Caro Baroja o Marc Legaz. Marc Legaz, a quien su biografía define como un rebelde burlón, disfrutaba contando las aventuras contrabandistas de sus mayores. Relatos que le fascinaban, sobre todo aquellos que tuvieron lugar en Saint-Pierre-et-Miquelon durante la época de la prohibición. En el caso nuestro de Algurería, iban a Glasgow a buscar whisky escocés. Y él traía whisky escocés. Llevaba a San Pedro de Miquelón, pasaban unos días, después de relacionar con la banda de Kennedy o no sé quién. Yo digo Kennedy, igual es otro, porque habían muchísimos. Pero todo el mundo, finalmente cuando cayó el decreto de Roosevelt, que esto se cayó San Pedro de Miquelón con una cantidad fantástica de alcohol que habían amontonado. Y, bueno, pudieron venderlo, pero mi padre no vendía el alcohol, él traía simplemente. Esto era un encargo traer en San Pedro de Miquelón y allí pasarlo a la red de los otros. Y después le vino la idea mucho más interesante, justamente cuando estaba desapareciendo la cosa de toda manera, la supresión de la prohibición, y empezó la PISB, que era el sueño de su vida. El tiempo avanza y en algunos casos, con estos hombres y mujeres desaparece una forma de vida. En otros casos, hay gentes, generaciones, discípulos que siguen su labor. Al final, en la tierra siempre queda un lugar para la esperanza.